Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre la derivada de la función logarítmica y también más adelante hablaremos sobre la derivada de la función exponencial. Entonces, en general, deberíamos pues encontrar la derivada de la función f de x logaritmo en base a con argumento b. Pero, dado que nosotros podemos expresar este logaritmo como el logaritmo natural de b sobre el logaritmo natural de a, entonces será pues suficiente estudiar únicamente pues la función que vamos a denotar como f de x igual al logaritmo natural de x. Entonces, para calcular esta derivada vamos a recurrir a la definición formal de derivada. Bueno, entonces nosotros tendríamos aquí que en este caso f', pues f' de x, que vendría siendo pues la derivada del logaritmo natural de x, pues estará dada aquí por el límite cuando delta de x se acerca a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Bueno, entonces esto vendría siendo entonces el límite cuando delta x se acerca a 0 recordemos que nuestra función es la función logaritmo, entonces me quedaría logaritmo natural de x más delta x menos f de x, que correspondería pues al logaritmo natural de x, y todo esto sobre delta x. Bueno, aquí podemos utilizar una propiedad de los logaritmos, es decir, podemos expresarlo en un único logaritmo. Entonces tendríamos como límite cuando delta x se acerca a 0, y lo podemos escribir este logaritmo como logaritmo de x más delta x, todo esto dividido entre x por propiedades de logaritmos, ¿no? Se puede escribir, con un único logaritmo de esta forma, ¿no? Se puede escribir como un cociente, porque aquí hay una resta, se puede expresar de esta forma. Bueno, todo esto se encuentra dividido entre delta x, ¿no? Es decir, ¿no?, que esto vendría siendo entonces el límite cuando delta x se acerca a 0. Yo puedo reescribir esto de la siguiente manera. Lo puedo escribir como 1 sobre delta x por logaritmo de x más delta x sobre x. Y bueno, aquí puedo utilizar otra propiedad de los logaritmos. Entonces yo podría escribir esto de la siguiente manera. Entonces esta parte de acá, nosotros utilizando las propiedades de los logaritmos podemos escribir este coeficiente, puede pasar a ser un exponente, tal cual como está escrito allí. Bueno, importante tener en cuenta las propiedades de los logaritmos. Bueno, esto lo podemos escribir de la siguiente manera si repartimos las bases, teniendo en cuenta pues las propiedades de la suma de los números fraccionarios, ¿no? Entonces lo podemos escribir de la siguiente forma. Bueno, límite cuando delta x se acerca a 0 del logaritmo natural, tendríamos aquí entonces, repartir la base x sobre x más delta x sobre x, y esto se va a encontrar, elevado a la 1 sobre delta x. Aquí podemos simplificar x, entonces cuando simplificamos aquí tenemos que esto me va a quedar entonces 1, ¿cierto? Entonces podemos allí, vamos ahora entonces a calcular este límite, ¿cierto? Pero antes, bueno, lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Entonces tendríamos nosotros que eso se va a poder escribir como el límite, logaritmo natural de el límite cuando delta x tiende a 0, del término que está dentro, 1 más delta x
sobre x, todo esto elevado a la 1 sobre delta x y cierra allí. Bueno, ¿por qué puedo hacer eso? Porque básicamente el límite se concentra en lo que se encuentra adentro del logaritmo natural. Entonces, por eso puedo ingresar entonces allí el límite. Entonces, este límite, digamos, nos vamos a concentrar en resolver este límite, ¿no? Posteriormente, ese resultado tenemos que sacarle o evaluarle lo que vendría siendo el logaritmo natural, ¿no? Entonces, vamos entonces aquí a resolver este límite. Tendríamos límite cuando delta x que tiende a 0, digamos, de lo que vendría siendo 1 más delta x sobre x, todo esto elevado a la 1 sobre delta x. Bueno, para resolver ese límite vamos a utilizar un cambio de variable, ¿listo? Entonces, vamos a cambiar, digamos, sea y igual a 1 sobre delta x. Y si nosotros realizamos un cambio de variable, entonces tenemos que hacer un cambio en la variable que está aquí, digamos, de algún modo acercándose a 0, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí cómo se comporta y si hacemos ese cambio de variable, ¿no? Entonces, dado que digamos, bueno, delta x se acerca a 0, cuando pasa eso, ¿qué pasa con y? Entonces, resulta que y, cuando delta x se acerca a 0, y va a tender al infinito, ¿listo? Porque, digamos, conforme nos vamos acercando a 0, esto se va haciendo cada vez más y más grande, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que y pues va a tender al infinito, ¿cierto? De aquí, digamos, de allí, nosotros podemos decir que cuando despejamos delta de x, pues vamos a tener que delta x es igual a 1 sobre y. Bueno, vamos a utilizar, digamos, esa igualdad para redefinir nuestro límite, ¿no? Entonces, digamos aquí, luego, tendríamos que este límite, ahora, ya no hablamos de delta x que se acerca a 0, sino que y cuando tiende al infinito. Entonces tendríamos que y tiende al infinito, 1 más, y aquí ya sabemos que delta x pues es 1 sobre y, entonces tendríamos que 1 sobre y sobre x, tendríamos allí, ¿cierto? He reemplazado simplemente delta x por 1 sobre y todo esto se encuentra elevado a la 1 sobre y, pero 1 sobre y es igual, perdón, 1 sobre delta x que es igual a y. Entonces aquí podemos utilizar, digamos, ley de oreja, ¿no? Aquí se sabe que tiene base 1, entonces es extremos por extremos y medios por medios. Entonces este límite será igual pues al límite cuando y que tiende al infinito, digamos de 1 más 1 por 1 pues me va a quedar 1, ¿cierto? Y y por x pues simplemente me va a quedar yx o xy, que sería básicamente lo mismo. Bueno, y esto se encuentra elevado a la potencia y. Bueno, yo puedo, digamos, escribir esto aquí adentro como un producto. Lo puedo escribir como 1 sobre x por 1 sobre y, ¿cierto? Lo puedo escribir de esa forma. Bueno, y este límite ya es algo conocido, ¿cierto? Y ese límite pues será igual entonces a e elevado pues por este número, ¿no? Vendría pues siendo el exponente acá. Entonces sería igual a e elevado a la 1 sobre x. Digamos, por tanto, digamos, recordemos que habíamos dicho que el límite, digamos, ese límite tiene que estar afectado, digamos, por
el logaritmo natural, ¿cierto? Eso lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Por tanto, tendríamos que y' en esta ocasión, pues, vendría siendo, f'. Nosotros estábamos hablando de la función f', ¿cierto? F' sería igual, entonces, al logaritmo natural de e elevado a la 1 sobre x, ¿cierto? Es decir, puedo aplicar propiedades de los logaritmos y esto me quedaría 1 sobre x, logaritmo natural de e, y este logaritmo, como es en la base e, será igual a 1. Es decir, que esto será igual a 1 sobre x por 1, y evidentemente esto será igual a 1 sobre x. Luego, tendríamos que, bueno, f' de x, que es igual, pues, a la derivada, digamos, esta derivada, ¿cierto? La derivada, pues, del logaritmo natural de x será igual a 1 sobre x. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar este ejemplo. Bueno, para desarrollar este ejemplo, pues tenemos que aplicar aquí lo que se conoce como la regla de la cadena. Bueno, en videos anteriores he explicado que la regla de la cadena nos invita a resolver de afuera hacia adentro. Es decir, la función que predomina, digamos, en la parte de afuera es la función logaritmo, ¿no? Entonces, tendríamos aquí que, en nuestro caso, y' es igual, y la función logaritmo, pues al derivarse es 1 sobre x, lo que vendría siendo 1 sobre 3x al cubo más 6x al cuadrado menos 5. Hasta allí lo que corresponde a la derivada del logaritmo, ¿cierto? Por, no olvidemos, la derivada interna. Y la derivada interna es una expresión algebraica, ¿cierto? Tenemos que derivar esa expresión algebraica. Entonces, la derivada de esta parte de aquí, recordemos, o en un video anterior también expliqué que se baja el exponente, ¿cierto? Tenemos el coeficiente 3 por, baja el exponente 3x y baja un grado este término, es decir, me queda x al cuadrado, más 6 por, baja el exponente x y baja un grado, es decir, me queda x a la 1, pero si yo no lo escribo, se sobreentiende que tiene exponente 1, ¿cierto? Bueno, y aquí me quedaría, y la derivada de una constante, pues ya se sabe que eso es 0, entonces me quedaría allí. Entonces, esto es igual, bueno, vamos, entonces cuando yo multiplico, bueno, aquí se sobreentiende que tiene base 1, es decir, vendría siendo un producto de números fraccionarios, y el producto de números fraccionarios siempre se resuelve de forma directa. Es decir, este término por 1 pues me va a quedar el mismo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a resolver aquí. 3 por 3 pues me va a quedar 9x al cuadrado más 6 por 2 pues que me va a dar 12x, y todo esto se encuentra dividido entre 1 por esto, pues que básicamente me va a quedar igual. Y bueno, hemos encontrado entonces la derivada de este logaritmo, aplicando pues la fórmula que encontramos en este caso. Ahora vamos a trabajar lo que vendría siendo la derivada de la función exponencial. Bueno, entonces, digamos, vamos a definir pues nuestra función, digamos, f de x igual a lo que vendría siendo a elevado al exponente x, ¿cierto? Importante aquí decir que con, digamos, a un número mayor que 0, ¿sí? Porque pues un número negativo pues siempre se va a mantener alternante, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a considerar a positivo acá. Bueno, entonces
Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer aquí para trabajar allí nuestra derivada? Bueno, entonces tendríamos aquí que, bueno, en nuestra igualdad vamos a sacar aquí logaritmo natural en ambas partes. Logaritmo natural de a elevado al exponente x. Aquí podemos utilizar propiedades de los logaritmos. Entonces tendríamos logaritmo natural de f de x igual a x, logaritmo natural de a. ¿Listo? Importante tener en cuenta que el logaritmo natural de a, pues en un ejercicio común y corriente, pues a será pues un valor real. Por lo tanto, este término vendría siendo una constante, ¿cierto? Lo siguiente sería calcular, digamos, la derivada en ambas partes. Entonces tendríamos aquí que calcular pues la derivada de esta parte de acá y acá tendríamos que calcular la derivada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? La regla de la cadena, ¿no? Ya sabemos a qué es igual la derivada, digamos, de la función logaritmo natural, ¿no? Eso vendría siendo 1 sobre f de x por la derivada interna, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo pues f' de x. Igual, como esto es una constante, ¿cierto? Yo la puedo sacar, ¿cierto? Entonces me quedaría pues como logaritmo natural de a por x'. Puedo hacer eso por las propiedades de las derivadas, ¿cierto? Y la derivada de esta expresión vendría siendo 1. Entonces 1 por logaritmo natural de a, pues evidentemente vendría siendo únicamente logaritmo natural de a. Vamos entonces a despejar f', que es la que a nosotros nos interesa en este ejercicio, porque queremos determinar pues la derivada de la función exponencial, ¿cierto? Y habíamos dicho que f de x pues era a elevado al exponente x. Entonces f' de x es igual, bueno, aquí tendríamos logaritmo natural de a, y entonces resulta que este término, pues aquí se sobreentiende que tiene exponente 1. Cuando se multiplica 1 por f de x, pues quedaría f de x, y f de x por 1, pues me va a quedar aquí que quedaría dividiendo, ¿cierto? Entonces, como vamos a despejar, este término está dividiendo a f' de x, pasaría al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Entonces me quedaría por f de x. Entonces, bueno, lo voy a hacer por acá. Digamos, como nosotros habíamos dicho que f de x era igual a a elevado a la potencia x, que es lo que nosotros tenemos acá, entonces, dos puntos, tendríamos aquí que nuestra derivada, es decir, f de x es igual, entonces, a logaritmo natural, perdón, vamos a escribirlo bien, entonces vendría siendo pues logaritmo natural de a por, y f de x ya sabemos que es ax, entonces a elevado a la x. Bueno, esto en algunos libros lo escriben así, como a la x por logaritmo natural de a. Y bueno, ya sabemos entonces que f' de x es igual a esta expresión que está acá. Entonces ahora vamos a desarrollar este ejemplo. Nos piden calcular y' si y es igual a esta suma que está acá. Entonces tendríamos aquí que y' es igual pues a x al cuadrado más 3 por 2 elevado al exponente x, y vamos a sacar la derivada de esa expresión. Entonces esto será igual, empezamos por esta derivada, ¿cierto? De este término. Recordemos, baja el exponente y el grado de esta expresión algebraica bajaría un grado. Entonces me va a quedar 2x más 3, que estará multiplicando a la derivada de esta expresión que está acá. Y allí en ese caso vamos a utilizar entonces nuestra fórmula, ¿cierto? Para nosotros, si nosotros relacionamos esta expresión con esta expresión de acá,
para nosotros a toma el valor de 2, perdón. Entonces tendríamos aquí 2 elevado a la x, me quedaría entonces 2 elevado a la x por logaritmo natural de a. Y ya sabemos que a vale 2, es decir, logaritmo natural de 2. Y ya tenemos entonces allí nuestra derivada. Ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Nos piden calcular y' si y es igual al seno al cuadrado de 3x. Bueno, 3 a la potencia x, ¿no? Entonces tendríamos aquí que y' es igual. Es evidente que aquí tenemos que utilizar la regla de la cadena, ¿no? Y la regla de la cadena siempre nos invita a resolver de afuera hacia adentro. Entonces, la función que está predominando aquí, si yo escribo este 2, digamos, afuera, ¿cierto? Es la potencia 2, ¿cierto? Entonces, tenemos que derivar desde acá, es decir, baja el exponente, me quedaría seno. Como aquí decía seno al cuadrado, bajaría un grado, es decir, me va a quedar seno a la 1 de 3 elevado a la x, ¿listo? Allí he derivado lo que tiene que ver en cuanto al exponente, ¿cierto? Aquí, si yo escribo el exponente 1, daría igual si yo no lo escribo, ¿cierto? Se va a sobreentender que hay un exponente 1. Bueno, ahora la derivada interna, que sería la función seno de 3 elevado al exponente x. La derivada de seno es coseno, entonces me va a quedar coseno de 3 al exponente x. Ya he derivado la función seno y ahora por la derivada interna que estaría dada por esta expresión aquí. Es decir, vamos a utilizar entonces nuestra fórmula. Para nosotros a aquí toma el valor de 3. ¿Listo? Entonces tendríamos aquí 3 elevado a la potencia x por logaritmo natural de a. Entonces logaritmo natural de 3. Y bueno, allí quedaría nuestra derivada de esa expresión. En general, si nosotros tenemos que y es igual a elevado a la u, y digamos u a su vez es una función que depende de x, bueno, que depende de x, aplicando pues lo que vendría siendo la regla de la cadena, tendríamos esta nueva fórmula. Bueno, entonces y' es igual al logaritmo natural de a por a elevado a la u por la derivada de u. Bueno, entonces vamos a desarrollar este ejemplo. Hallar y' si y es igual a 3 y se encuentra pues elevado a una función que depende de x, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizar pues nuestra fórmula acá. Entonces tendríamos aquí en este caso que y' es igual entonces al logaritmo natural de la base, digamos a. Entonces tendríamos aquí logaritmo natural de 3 por a elevado a la u, es decir, toda esta expresión, ¿cierto? 3 seno de 1 menos x por, dice aquí, la derivada de u. Es decir, para nosotros u vendría siendo toda esta expresión que se encuentra allí. Entonces tendríamos que realizar la derivada a ese término, ¿no? Entonces seno de 1 menos x y tendríamos que derivar ese término. Es decir, que esto será igual entonces al logaritmo natural de 3, bueno, por e elevado a la seno de 1 menos x, y esto se encuentra multiplicado, bueno, perdón, aquí me falta un paréntesis, y de afuera hacia adentro, ¿no? Es decir, la derivada de seno ya sabemos que es coseno de 1 menos x por la derivada interna. Ojo que aquí la derivada interna es esta parte que se encuentra acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a hacer esa derivada, entonces 1 menos x lo vamos a derivar. La derivada de una constante, pues evidentemente es 0, menos, y aquí tendríamos que derivar x, ¿cierto? Y la derivada de x ya habíamos visto anteriormente
Bueno, que esto es 1, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto es como si nosotros tuviéramos menos 1, ¿cierto? Entonces es importante considerar allí el signo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esta derivada es menos 1. Entonces aquí deberá estar multiplicada por menos 1, ¿no? Como aquí es un producto, entonces menos 1 por todo esto de acá, este es positivo, 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 entonces esta expresión me va a dar aquí negativa, ¿no? Entonces ya sabemos que y' pues es igual a todo ese término que se tiene allí. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.